¿No te parece que eso de alguna forma es una violación de las reglas de la campaña cuando faltan tan solo una semana para, Claro, para las elecciones intermedias? Parece que él está en campaña. es que fíjate que de alguna manera recuerda mucho lo que se vivió en Estados Unidos con Donald Trump, porque tenemos un presidente que no ha dejado de estar en campaña, que ya está empezando a trazar el mismo discurso de Donald Trump con respecto a un fraude electoral, que ataca al INE, que de hecho dice que los días del INE, del Instituto Nacional Electoral que tenemos aquí en México, están contados. Y esto es terrible porque es la institución en la que más confiamos los mexicanos, Mm, según las encuestas, la que más credibilidad tiene y que nos costó muchísimo trabajo crear un organismo electoral independiente, porque antes esto estaba unido a la Secretaría de Gobernación. exacto. Entonces, se hablaba de muchos fraudes electorales. Fue una lucha incansable para poder sacarlo de esa instancia y que fuera autónomo para vigilar nuestras elecciones. Y ha sido tan autónomo, Miguel, que pues si el Instituto Nacional Electoral hubiera estado vendido, pues entonces el presidente López Obrador, de acuerdo a su lógica, pues nunca hubiera llegado al poder. Claro, Llegó al poder por el voto de 30 millones de mexicanos, pero tenemos un instituto que lo apoyó, que lo rectificó y que garantizó que claro. se respetara la voluntad de los mexicanos. Ahora, que hable de esta refinería de Deer Park nos recuerda que estamos entrando a políticas de corazón más allá de la razón. En los mexicanos tenemos un nacionalismo muy fuerte, arraigado al petróleo. Nosotros sabemos que somos un país con grandes recursos petroleros y de alguna manera el sueño siempre fue tener una refinería, pero Ujú. te estoy hablando de la década de los 70. Ahora ya estamos en el siglo XXI, el mundo está apostando por energías renovables. México tiene todo para convertirse en la séptima potencia en energía solar, tiene todo para lograrlo y estamos mirando al pasado cuando sabemos que la demanda en el mundo de petróleo se va a reducir, que probablemente solo crezca en India y en América Latina, pero esto tiene una fecha de caducidad pues muy clara. Ujú. Ahora, ya para terminar, par de preguntas. Tu pronóstico con respecto a cuáles son las contiendas políticas en las cuales se van a concentrar los reflectores en las próximas elecciones intermedias, tanto estatales como en la Cámara de Diputados. Mira, de alguna manera, Miguel, Morena va a ganar perdiendo. No se va a repetir el tsunami del 2018, pero sí va a tener un crecimiento. Tenemos, por ejemplo, que de las 15 gubernaturas que están en juego, Morena va a ganar en al menos 8. Y si tomamos en cuenta que actualmente gobierna 5, pues ya estaría gobernando en un futuro 13 de Mm, las 32 entidades que conforman México. Después, en el tema de la Cámara de Diputados, sí va a retener la mayoría, pero ya no va a tener la mayoría absoluta, Miguel. sí. Va a tener pues una mayoría simple y esto de alguna manera sí lo va a tener en el poder, pero va a ayudar a reequilibrar un poco la distribución de poderes. Mira, en la Cámara de Diputados son 300 lugares. De esos 300 se calcula que Morena y sus aliados Mm. pueden tener cerca de 306 y la coalición opositora puede tener 176. Ese es el balance entonces que quedaría. Sí. Y última pregunta, ¿qué está pasando con el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Que llevan 2 veces que expiden una orden de aprehensión, incluso envían el expediente, el portafolio con todas las evidencias a las autoridades de Estados Unidos también, que supuestamente lo están investigando por supuestas propiedades que adquirió su familia, que también está bajo investigación aquí en Texas, el FBI, la DEA, y después todo da marcha atrás y aquí no ha pasado nada y tan felices y contentos como siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Ha sucedido 2 veces, Esteban. Mira, es un caso muy politizado que de alguna manera legitima el discurso de la corrupción del presidente. El presidente identificó a la corrupción como el principal problema de México Uh -huh. y creo que de alguna manera siempre realza la corrupción de políticos de la oposición para legitimar su proyecto y poderlo avanzar. Ahora que estás tocando ese tema, fíjate que pasó algo bastante curioso el viernes.
Mario Delgado, que es el presidente del partido, del presidente de Morena, Sí. estaba haciendo un recorrido por Tamaulipas y empezó a subir a su Facebook, hizo un Facebook Live diciendo que en ese país no se, en ese estado no se estaba respetando la ley y que unos grupos armados lo intentaron parar y entonces saca su celular y graba y se ve una camioneta con armas y todo, pero a mí esto me hace dudar, porque por lo menos yo, si yo voy en mi coche y alguien me intenta parar, pues lo último que se me ocurre es sacar el celular y hacer un Facebook Live. Entonces, Yo ¿qué creo tú crees? ¿Que que es un montaje? ¿Fue un montaje de alguna forma? Yo creo que sí, yo creo que sí tiene fines electorales, porque está muy raro. Todo este caso del gobernador de Tamaulipas, te lo confieso, está súper raro. Y lo hemos discutido aquí con otros colegas y tú dices, ¿cómo es posible que se pidan 2 órdenes de aprehensión? Después el Congreso Estatal desestima esa orden de aprehensión y entonces se establece, se crea un conflicto entre el estamento estatal contra la Fiscalía de la República Mexicana y en el medio está el gobernador que sigue en su puesto, él no ha renunciado, él, tengo entendido, él sigue al mando del gobierno Sí, sí, de sigue al Tamaulipas. mando, es correcto. Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando aquí? Pero creo que sería bueno abordarlo la próxima semana, si te parece, Stephanie, ya una vez que se empiece a aclarar el panorama político. Claro que sí, Miguel, me parece una excelente idea, porque este caso va a dar mucho de qué hablar, sobre todo después de lo que ocurrió el viernes. Creo que vienen repercusiones fuertes de corte electoral de los que hay de estar muy pendientes. Mientras les recomiendo entrar a mi página de Facebook, Por favor. Stephanie Enaro, para que puedan ver la traducción del artículo del Economist y otros artículos que publico relacionados a las elecciones. Y también me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. Estoy como @enaro, Stephanie Enaro es con H. Perfecto. Excelentes fuentes de información, ambas, me consta. Señorita Stephanie Anaro, analista de geopolítica y experta en relaciones internacionales, como siempre, un gusto, un privilegio poder conversar contigo. Igualmente, Miguel, quedo pendiente. Cuídate mucho.